acompañarnos. Vamos a hablar hoy de los estudios en concreto en ciberseguridad. Y para eso pues me acompañan estas tres personas que voy a presentar en orden de colocación. Está Olga Forné con nosotros. Ella ha sido consultora en dos de las Big Four y lleva ya 7, casi 8 años siendo y desarrollando funciones y responsabilidades de CISO, tanto en, no sé si puedo decir MediaPro, sí. Supongo que sí, y actualmente está en el grupo Avertis con esa responsabilidad que os digo. Tenemos también a Sara García, ella es responsable de talento en INCIBE actualmente, ha estudiado Ingeniería Informática aquí en León, así que juegas en casa hoy, ahí tiene una pequeña ventaja, y colabora pues en este tema de los estudios de forma muy activa, ¿no? Como os podéis imaginar y como luego nos va a contar. Y por último tenemos a Rosa Díaz, que ha trabajado en el mundo privado, pero yo creo que muchos de vosotros la conoceréis por su faceta ahora en lo público, ¿verdad? Ha sido directora de INCIBE, así que también juega en cierta manera en casa, aunque desde junio ha cambiado un poquito de rol y está dirigiendo el Observatorio Nacional de Tecnologías y de la Sociedad de la Información. Vale, vamos a hablar de los estudios. Os decía, yo no sé si alguna vez os habéis planteado, seguro que sí, ¿no? Pero no sé si con el suficiente tiempo, la importancia de la existencia de estos estudios, de su acceso público y de todo el valor que nos puede aportar tanto a la parte pública, en la gestión de lo público, o a la parte privada para pues hacer ese trabajo tan importante que es el definir una estrategia, saber dónde estamos, dónde queremos ir. Muchas veces todos tenemos una zona de confort, de conocimiento en el que nos encontramos muy cómodos, controlamos bien, incluso podemos tener datos de primera mano, datos pues muy reales de lo que está pasando, pero a veces tenemos que hacer otras cosas, tenemos que salir de esa zona de confort. Y entonces yo creo que en ese momento es donde un estudio, un análisis científico de los datos, un disponer del trabajo y del esfuerzo y pues del análisis concienzudo que alguien ha podido hacer y ha podido dedicar tiempo, mucho tiempo, luego lo veremos, a analizar un tema concreto, pues realmente nos ahorra mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo nos puede ahorrar grandes sustos, ¿no? A la hora de meternos, ahora pienso un poquito en clave empresarial, pues igual en algún jardín vamos a decir que no debiéramos, y un estudio, un análisis hecho a tiempo y de un tema muy concreto que nos pueda interesar, pues yo creo que salva la circunstancia. Por lo tanto, es de lo que vamos a hablar hoy, de ciertos estudios, sobre todo de su confección, de la dificultad para obtener esos datos y de, pues alguno en concreto, ¿vale? Algún detalle, algún dato tendremos en concreto. Me gustaría, Rosa, empezar contigo. Decía antes, ¿no? Estás recién llegada, no sé si te hemos dejado casi quitarte la chaqueta a ONSI, al observatorio. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son los objetivos del observatorio, a qué os dedicáis? Muy bien, pues muchas gracias, Raúl. Gracias a INCIBE por la invitación y por volver a estar otra vez en León, como una leonesa aquí de corazón para siempre, después de mi paso por la dirección, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, ahora, pues Raúl, como bien dices, recién aterrizada, entré pues justo a finales del mes de junio, llegaron las vacaciones, bueno, he vuelto a aterrizar otra vez y bueno, la verdad es que sí que me gustaría compartir lo que hacemos, ¿no? Porque, y lo hablábamos antes, ¿no? Cuando estábamos un poco preparando la mesa, pues claro, para el sector y para muchos de los que estáis aquí, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad pues es un conocido y bueno, pues muchos de vosotros conocéis esos estudios CORE que realizamos, ¿no? Que dan pues, fiabilidad y rigurosidad, ¿no? Hacia determinadas políticas, incluso métricas que vosotros después utilizáis. El propósito, claro, pero este es el sector de la ciberseguridad, muchas empresas del sector TIC que nos conocen, pero el propósito y hacia donde vamos en el observatorio es poder liderar, ¿no? Liderar y entregar
conocimiento sobre tecnología y su impacto en las personas, ¿no?, en este mundo, ¿no?, digital en el que nos movemos. Pues esa entrega de conocimiento pues nos va a servir para realizar esas políticas públicas y, por supuesto, también privadas, ¿no?, y que nos den a todos y a todas esa igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, pues estoy todavía aprendiendo, dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? Y digo, pues es que tengo bueno, pues aparte de todos los estudios en el dispositivo, pues un montón de estudios en papel y ahora mismo estamos pues viendo, o sea, toda la radiografía de estudios que tenemos de cara a poder entregar ese conocimiento y, como os digo, acercarlo a la sociedad, porque si bien conocéis lo que hacemos, pues todavía tenemos un gran reto, ¿no? Porque claro, el estudio se hace, ¿no?, y luego creo que Sara y cuesta muchísimo, pero por ejemplo esta mañana, antes de venir aquí, he venido más tarde, teníamos una reunión, de todas las partes de trabajo que hacemos, ahora, y lo comentaré luego, sobre la Carta de Derechos Digitales. Hemos tenido una reunión con UNICEF y con una universidad, en la de León, en La Coruña, que hicieron el año pasado, en la pandemia, un estudio sobre el impacto de la digitalización en nuestros menores y jóvenes. Y bueno, pues nos contaban una herramienta que habían puesto en marcha, un piloto para detectar desde las consejerías de educación, desde los colegios y también desde medicina, la parte de pediatría, cómo con un sencillo test, una herramienta, pues bueno, pues podían, ¿no?, detectar pues ciberacoso, ciberbullying y bueno, pues justamente, ¿no?, en la reunión, aparte de, bueno, vamos a colaborar, por supuesto, en seguir con ese estudio que viene del año 2020 y les he preguntado, ¿cuándo vais a repetirlo? ¿Cuándo vais a sacar la próxima oleada? Y me dicen, Rosa, no tiene ningún sentido sacar otro estudio mientras que no se pongan en marcha políticas, ¿no?, que mejoren y las métricas que tenemos actualmente. Hicimos el estudio en el 2020, lo presentamos en el 2021 y ahora estamos en el 2022 sacando datos. La semana pasada hubo un impacto de lo que estaban haciendo y con esto solamente deciros pues todos los ámbitos en los que trabajamos. Entonces, la economía digital, por supuesto, también, pero bueno, esta parte de digitalización, esa parte, ¿no?, de INCIBE, con el trabajo que se hace, pues fruto de ese trabajo sacamos y pusimos en marcha ObservaCiber, que también conoceréis muchos de vosotros, que es un espacio que pretende, ¿no?, en este entorno de NISE, aunar ese conocimiento y dar a la sociedad, ¿no?, pues un espacio donde puedan entrar, reflexionar y encontrar información de valor en cuanto a ciberseguridad. Empezamos INCIBE y el ONSI, también otros organismos, ¿no?, como han estado y estuvieron ayer aquí representados, también están empezando a colaborar con nosotros, y en el Foro Nacional de Ciberseguridad, pues también ahí estamos haciendo cosas. Entonces, Raúl, creo que te decía que no me iba a extender, pero me he extendido demasiado. Está perfecto. No vamos a la parte de backup, no llegamos, creo. Bueno, Sara, hablábamos antes de la importancia de que existan estos estudios, de que se hagan, de que tengan además ese carácter periódico, porque muchos de los asuntos que ahí se analizan y se tratan requieren de una visión de medio-largo plazo, sobre todo para poder analizar una evolución, unas tendencias que a veces es lo que más valor puede aportar, ¿no? Yo creo que de esto somos conscientes todos. Lo que no tengo muy claro es que seamos conscientes del trabajo y del esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Tú has participado personalmente, me consta, en la elaboración de varios informes. Yo no sé si nos puedes contar un poquito, para que podamos valorarlo en su justa medida, el esfuerzo que supone recabar datos, dedicarle esa pausa y ese análisis y ese razonamiento que decía yo antes, sobre todo cuando a veces tenemos que analizar temas completamente nuevos, desconocidos, emergentes, en los que, bueno, pues no podemos apoyarnos en un conocimiento previo, hay que hacer la investigación desde cero, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues por nuestra parte, decir que es un proceso muy complejo, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, al último análisis y diagnóstico del talento en ciberseguridad, sí que es cierto que teníamos datos del extranjero. Es decir, nosotros cogíamos lo que había por Estados Unidos, otras grandes potencias, extrapolábamos lo que ellos decían y decíamos, bueno, pues podríamos ir por aquí. Pero realmente a nivel de España no había nada. Y tampoco queríamos que fuese algo hecho por y para INCIBE. Es decir, nosotros necesitábamos esos diagnósticos o ese análisis para poder tomar
tomar medidas que fuesen en pro de solucionar los problemas que se detectan pues, en esos estudios, esas métricas que se obtienen. Pero sí que es cierto que no podía ser una labor solamente de INCIBE, con nuestro punto de vista. Entonces, ahí viene la primera complejidad, establecer relaciones con el sector público, el sector privado, con administración, con academia, con investigadores, un poco con toda la cadena de valor, de manera que nosotros podamos establecer las necesidades de todos ellos y recogerlo. ¿Qué quisimos en nuestro diagnóstico? Bueno, pues contamos con un panel de expertos que lo que hacía era un poco pues, revisar el trabajo que se estaba realizando y poner un poco el punto de cordura, como yo digo, ¿no? y de trabajo, de decir, se está yendo bien, estamos yendo por el buen camino, estamos haciendo un trabajo que es tecnológicamente neutro, que estamos viendo todos los puntos de vista, todo eso se tiene que tener en cuenta. Ese panel de expertos, en nuestro caso, era 10 entidades, pero luego por detrás hubo mucho más trabajo, hubo más de 1000 entrevistas, tanto a la oferta como a la demanda, es decir, nosotros queríamos hablar con la industria, queríamos hablar con la academia para ver qué estaba pasando, pero teníamos también que hablar con aquellas personas, aquellos talentos, para saber por qué no estaban en el sector, porque nosotros lo vemos tan claro a este lado que cuando hablas con el otro lado es como, pero ¿por qué no estáis todos aquí llamando a nuestras puertas, no en manada? Bueno, pues realmente no estamos llegando al otro lado, no estamos llegando a esos nuevos talentos, a esos futuros, a la gente que está desempleada o a la gente que está en otros ámbitos de las organizaciones, no está llegando el sector y tenemos que hacer algo para eso. Entonces, también encuestamos a esa parte. Contamos con más de 30 y tantas entrevistas, con entidades y además entidades que fuesen muy distintas. Hemos contado con departamentos de recursos humanos, con academia, pero academia en su gran rango, no solamente con la universidad, sino con FP, con bachilleres, con institutos. Hemos contado con un montón de actores que a nosotros nos dan la posibilidad de ver diferentes prismas del mismo problema. Después de eso, también hemos tenido focus group con temas que creíamos que eran suficientemente relevantes y que no teníamos demasiada información, se han tenido focus group. Todo esto, que aquí se cuenta en un minuto más o menos por el temporizador, nos ha llevado más de un año. Ponernos todos de acuerdo, establecer esas entrevistas y establecer ese trabajo de campo. Pero es súper importante establecer esa metodología y esa manera de hacer, por lo que comentábamos antes. Hay que repetirlo, hay que saber medir, porque tú tienes unas conclusiones y lo que le pasaba a Rosa, que nos contaba ahora, de, vale, yo tengo unas conclusiones y ahora ¿qué? Tengo que poner en marcha una serie de actividades y luego volver a medir para saber si esas actividades están yendo por el camino correcto, porque si no, tendremos que virar. Pero eso todo es un proceso pues que, bueno, pues ya está publicado, por ejemplo, este diagnóstico en la página web de INCIBE, se puede consultar el informe resumido y el informe completo y estamos hablando de más de 400 folios, ¿vale?, en total, que tienen muchísima información y que tenemos que ir desgranando. Vale, perfecto. Pues luego te pediré algún dato sobre ese informe que conoces también. Olga, hablábamos antes de tu responsabilidad como CISO, pero ahora mismo, en este contexto de análisis y de estudios, me gustaría hablar de tu trabajo con ISMS Forum. Me consta que estáis desarrollando y casi terminando ya la elaboración de un informe sobre respuestas a incidentes en el cloud. Y te voy a pedir, perdóname, que nos adelantes alguna de las conclusiones de ese informe. Sé que no está publicado todavía, aunque hayáis hecho sí una presentación oficial del mismo. Y no sé si desde ese contacto con la realidad detectas pues, nuevos riesgos, entiendo que sí, porque hay nuevas tendencias en cloud. Sobre todo, cómo las empresas están afrontando y evolucionando a este respecto. Y supongo que habrá mucha diferencia, ¿no?, dependiendo del tipo y del tamaño de empresa. Sí, correcto. A ver, el informe está sobre todo enfocado a las pequeñas y medianas empresas y todas aquellas empresas que tienen un nivel de seguridad, de madurez en seguridad en cuanto a respuesta a incidentes cloud bajo. O sea, que no tienen mucha idea o están empezando. Entonces, lo que estamos viendo y lo que hemos ido viendo durante este tiempo es que cada vez estamos entrando más en el cloud, o sea, el cloud empieza a ser más famoso a todos los niveles, en todas las empresas, y empresas que antes pensaban que nunca irían al cloud están empezando a ver las virtudes o las ventajas de irse a un cloud, pero se van sin tener en cuenta todos los riesgos de seguridad que pueden haber en el cloud, porque consideran que los proveedores de cloud son 100% seguros y que les van a dar toda esa seguridad y que viene la seguridad por defecto. Entonces, sí que es verdad que los proveedores de servicios cloud proporcionan ciertas medidas de seguridad, pero en función del proveedor a que te vayas tendrán unos estándares iniciales de base u otros, y luego tú tienes que establecer tus medidas de seguridad. Entonces, lo que hemos visto es que
no se está teniendo en cuenta, les faltan los skills para saber qué tienen que tener en cuenta directamente, o sea, falta la parte de concienciación de decir, necesito ver esto, o sea, porque no tienen idea de que tienen que están asumiendo estos riesgos, y luego una vez que ven que hay unos riesgos, es ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, tampoco hay mucha idea sobre esto en este tipo de empresas. O luego no tienen los recursos necesarios para poder abordar este tipo de proyectos vale, me voy a preparar ante un incidente cloud. O sea, cómo me preparo, cómo detecto y luego cómo respondo y cómo soy de resiliente la empresa. Y luego también no tienen las personas muchas veces. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, es... una pyme, por ejemplo, tiene que tener personas directamente preparadas ya para esto, para una respuesta ante incidentes cloud, o se tiene que soportar de proveedores que le den estos servicios, porque su negocio no es la seguridad en muchos de los casos, su negocio es otro y esto lo puede subcontratar, ¿no? Entonces, es un poco esto, o sea, lo que hacemos con el estudio y con la guía, porque al final es una guía que va a ayudar a, vale, saber dónde estoy, cuál es el panorama y qué es lo que tengo que hacer, cuáles van a ser mis baby steps, cuáles mis primeros pasos para luego, una vez tenga un cierto nivel de madurez, y así abordar una consultoría o crecer un poco más a nivel de madurez en seguridad. Fenomenal. Rosa, antes nos has descrito muy bien y detalladamente lo que ha venido o siendo o lo que hace el observatorio, pero seguro que nos puedes adelantar algo sobre lo que va a hacer a partir de tu llegada, cuáles son los planes, en qué estáis trabajando actualmente, un poco más de cara al futuro. Bueno, ya el año pasado desde el observatorio había como una especie de cambio, reposicionamiento o cambio estratégico de cara a, por supuesto, seguir manteniendo las colecciones y los estudios que se realizan y que son muy importantes para el sector, pero de alguna manera el cambio era entregar, como hemos hablado antes, cómo se entrega ese conocimiento. Es decir, al final es cuando tienes, como yo decía, tengo la mesa llena de estudios, ¿no?, y no encontramos el momento. Entonces, está bien tener la información. Dentro del observatorio hay un centro de documentación que es la leche, es decir, yo os invito a todos, que seguro que no lo conocéis, a que accedáis, entráis. Entonces, bueno, pues lo que muchas veces hablamos de que nos pasa en la administración pública, que hay que nos falta ese marketing, ¿no?, y esa llegada. Es decir, entonces está fenomenal tener esos estudios bases, esos estudios a los que vamos a encontrar, pero también tenemos que abrirnos nosotros al exterior y ser mucho más proactivos y hacer publicaciones como se estaban haciendo durante el año pasado, o sea, teniendo muchos más impactos durante el año, pudiendo extraer, ¿no?, información de estudios que nos van a valer durante muchos años, ¿no?, porque si no ponemos las medidas, ¿no?, adecuadas para una vez con las conclusiones y no hacemos nada, pues ¿para qué vas a volver a medir, ¿no? Con primero las medidas y luego ya vuelve a medir. Entonces, estamos haciendo ese cambio, ese abrirnos al exterior, ese llegar a la sociedad y, por supuesto, también escuchar, ¿no? Algo que, bueno, también va con mi persona, ¿no? Es decir, oye, aquí hablaba antes igual por supuesto, con INCIBE, ¿no?, que tenemos una relación, pues claramente, ¿no?, con un puente tendido ya desde hace tiempo por Observaciber, pero hablábamos con ICES, ¿no?, o ayer, ¿no?, se nombraba en el Foro Nacional de Ciberseguridad. O sea, el observatorio aspira, ¿no?, con humildad, pero a ser el referente y a aglutinar toda la información necesaria en esta economía, ¿no?, y en el mundo digital. Es decir, no es necesario que dentro de la administración se creen, como también ya sabéis que alguno hay, otros observatorios. Nosotros estamos para escuchar, para conocer qué se necesitan y con metodologías, como hablaba Sara, y con expertos y con gente de mucho conocimiento dentro del observatorio, pues recoger esas necesidades y entregarlas. Ahora también tenemos un nuevo mandato, que es hacer el seguimiento de toda la estrategia digital 2026. La estrategia, es decir, tiene 3 grandes ejes, que son infraestructura y tecnología, economía digital y personas, y toda la actividad que va a realizar y que está realizando el observatorio gira alrededor de estos ejes. Entonces, no vamos a hacer nada que no esté alineado con estos objetivos y, por supuesto, abiertos a escuchar al resto de administraciones que estáis por aquí. También no puedo, ¿no?,
¿no? Personalmente, empresa por empresa, a hablar con vosotros, pero hemos abierto también diálogo con las asociaciones del sector para también entender el valor que os aportan los estudios que tenemos actuales y, por supuesto, incluir aquellas cosas que echéis en falta. Entonces, bueno, pues con mucho trabajo por delante, porque ¿qué no es digital, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con mucha ilusión en el proyecto y, bueno, pues también, bueno, pues con también el interés, ¿no? Que INCIBE el año que viene me vuelva a invitar, ¿no? Que también pueda daros, ¿no? Ya más datos y resultado del trabajo que empiezo ahora a realizar. Así que, bueno, pues desde aquí tender ese puente para todos y deciros que estamos a vuestra disposición, pues aspirando a ser ese observatorio que tiene que liderar, ¿no? Y observar, ¿no? Pues en un sitio, en un lugar muy privilegiado y en una posición muy bonita, ¿no? De entrega de conocimiento. Entonces, bueno, pues que estamos para ayudaros. Sara, no me resisto a preguntarte. Sé que es un trabajo, el estudio que habéis hecho sobre el análisis y el diagnóstico del talento en ciberseguridad es un trabajo en colaboración también con ONSI y lo habéis hecho desde INCIBE, pero no me resisto a bajar un poquito al detalle. Observando y hojeando el informe, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Y son dos brechas. Parece que hay una brecha claramente, ¿no? Si ya casi en el resumen, en el ejecutivo, en la primera párrafo casi ya se habla de ello, sobre lo que las empresas ofertan y la demanda que conseguimos cubrir con las fuerzas de trabajo actuales de España. Y luego, muy especialmente, ahondando en esa brecha, encontramos la brecha de género. Además de faltarnos personal, parece que solo un porcentaje muy pequeño de mujeres se incorporan a este sector. Hablábamos de un 31%, una cosa así, ¿no? Incluso se ve claramente, ponéis de manifiesto, cómo de ese 31%, la gran mayoría de ellas están orientadas más a lo que es el cumplimiento normativo y a la gestión de la ciberseguridad, igual no tanto a la implementación de soluciones y de medidas y la parte más técnica de la ciberseguridad. Entonces, no sé qué nos puedes contar sobre eso, no sé si tienes solución, qué estamos haciendo mal la industria, porque es un sector en el que la flexibilidad, el trabajo, pues a priori no debiera asustar a nadie y mucho menos a las mujeres, ¿no? Pero la realidad es que parece que sí, algo tenemos que estar haciendo mal. Bueno, no es que estemos haciendo solo una cosa mal, ¿vale? Y tampoco es que estamos haciendo todo mal. Lo que pasa que sí que es cierto que hay muchos problemas que se han detectado y que ahora ya tenemos cifras y tenemos una serie de indicadores que nos muestran por dónde ir, con lo cual eso también es positivo. Hablábamos de unas cifras de mujeres, estamos hablando ya de un 31%. Es que yo recuerdo hace 3, 4 años que se hablaba del 12 y era un 12 estático, ¿vale? No había manera de subirlo. O sea, pasar de un 12 a un 31 es cierto que podemos seguir mejorando, pero es una buena cifra. O sea, no descartemos en que pensábamos que iba a salir peor, sí que es cierto. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos ya la ruta, la hoja de ruta hacia dónde vamos. Obviamente, hay muchas cuestiones que hay que mejorar, y es un puzzle. Entonces, ojalá fuese solo una manera que tenemos de llegar al sector o llegar a los talentos o que esa brecha desaparezca mágicamente, ¿no? Pero es un conjunto de medidas que se están haciendo. En ese informe se recogen unas conclusiones y esas conclusiones, por ejemplo, se dividen en 3 partes. Unas conclusiones para la administración, otras conclusiones para la industria y otras para la academia. Muchas de ellas, ¿vale? Muchas, si las vemos y las rascamos, nos hablan de que se desconocen itinerarios, es decir, no tenemos, o sea, nos preguntan, vale, esto es un sector en auge que tiene muchísimo futuro, ¿y ahora qué? Pues el ahora qué, hasta hace muy poco no lo teníamos claro tampoco, ni dentro del sector, era como, necesito ese unicornio que hablábamos antes, ¿no? Necesito una persona que lo mismo me resuelva incidentes, que sepa de forense, que sepa de... porque lo necesitamos todo. Entonces, tenemos que ya empezar como industria también a perfilar qué perfiles, valga la redundancia, se necesitan y en qué manera los podemos formar también desde la academia. Se ve que la academia y la industria hasta ahora hablaban poco. Entonces, se forma en unas cualificaciones que luego llegan a la industria y no son lo que la industria necesita o lo que esperaba, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor tenemos formaciones muy generalistas y tenemos que focalizar más. Todas esas cosas se recogen en conclusiones y muchas de esas cosas acompañan a lo que también, bueno, pues luego daremos paso, que son los perfiles de la ENISA. Esos perfiles que se llevan elaborando también desde hace tiempo con la ENISA y que se han publicado recientemente el mes pasado y se han promocionado, son 12 perfiles que a nivel
en Europa se promocionan y se ha visto con la industria, con la academia también y con gente de otros sectores que son los más demandados en materia de ciberseguridad. Probablemente haya muchos más. Y si nos vamos a Estados Unidos, realmente tenemos más de 58 perfiles en su catálogo. Pero vamos a empezar por poco a poco ver lo que se necesita. Y se necesitan esos itinerarios. Y a través de ahí vamos a empezar a trabajar. Y vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Y será que cuando consigamos volver a medir, veamos que efectivamente hemos hecho algo en pro de que haya más gente y más mujeres, por supuesto, en este sector. De acuerdo. Pues, Olga, te voy a pasar un poquito la pregunta, ¿no? Estábamos hablando de perfiles desde tu responsabilidad como CISO, como una persona que está, digamos, al tanto de todo lo que ocurre en la compañía, en el Grupo Abertis, y responsable de ir formando un equipo en ciberseguridad. ¿Tú entiendes que ese estudio al que hacía referencia Sara, otros que hemos visto por aquí, incluso en Castilla y León, ¿no? de la AEI de ciberseguridad, que intentan definir esos perfiles, esas capacidades, ese conocimiento que tiene que tener cada una de las piezas que tiene que componer un equipo de ciberseguridad? ¿Realmente la industria es suficientemente madura? ¿Ha conseguido definir, perfilar, valga la redundancia, esos conocimientos? Porque, claro, entiendo que desde un punto de vista académico, poder generar unos itinerarios académicos, formativos, para una empresa poder ofertar, para poder contratar, para poder definir claramente qué objetivos y qué responsabilidad se le va a pedir a una persona que se incorpora al equipo, es vital conocer esos perfiles. ¿Realmente lo tenemos ya conseguido? Y luego te quería hacer otra pregunta también a colación, ¿es suficiente con tener unos perfiles a nivel europeo, desde tu visión global? A ver, la primera pregunta de si estamos preparados para tener estos perfiles, o sea, necesitamos un perfilado, porque si no, es lo que pasa es que en las empresas quieren pedir gente de seguridad y no tienen ni idea, muchas de ellas, qué es lo que tienen que pedir, y entonces piden unicornios, piden gente que haga un poco de todo y que cuando lees el job description, la descripción de puesto de trabajo, dices, pues que aquí me están pidiendo Superman, Superwoman, de todo, y además luego no va relacionado con el salario que dan tampoco. Entonces, claro, es un poco ahí que tenemos que ordenar un poco esto. Luego también la gente necesita saber qué tipo de puestos existen. Porque, claro, en cada empresa cada uno hace una cosa, a unos le ponen tareas que en teoría tendrían que ir a otro perfil y no acaba de quedar claro. Luego también internamente en las empresas puede haber discrepancias, porque no, es que esto no es mi responsabilidad. Y entonces los otros dicen, no, sí que es tu responsabilidad. Claro, los puestos tampoco acaban porque son puestos demasiado nuevos o muy nuevos para el sector, entonces nadie acaba de tener claro, o muchas personas no acaban de tener claro qué es, con lo cual el perfilado es muy, muy necesario. Sí que es verdad que leyendo los 12 perfiles de MISE, a mí se me quedan cortos un poco, o sea, necesitamos un poquito más, pero sí, o sea, creo que están muy bien definidos, pero digo que se me quedan cortos porque están muy enfocados a nivel ciberseguridad, que es muy, muy importante. Pero yo sería un poco más, ampliaría un poco más y diría a seguridad de la información y acabar de definir el resto de perfiles. Pero como primer paso, y además está súper bien, o sea, os aconsejo a todos revisarlo porque está muy, muy bien y es una gran herramienta. Y sí que es verdad que a nivel global estaría bien pues tener ya los perfiles definidos a nivel internacional incluso, porque son perfiles que están para todas las empresas. Sí que es verdad que empresas más grandes podrán tener todos los perfiles y empresas más pequeñas pues tendrán 2 o 3 y el resto los subcontratarán o los subcontratarán todos. Esto va en función del tipo de empresa, hacia dónde estés enfocado, hacia dónde no y qué quieras hacer a nivel de seguridad. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, así que me vais a permitir que pida un aplauso para vosotras tres. Claro que sí, y un aplauso para él, por supuesto, Raúl Uría.